Tiempo para hablar de la capital navarra, hoy en este caso del anteproyecto de presupuestos que presentaba recientemente el alcalde Enrique Maya. Escéptico, eso sí, así lo dijo en cuanto a la posibilidad de que reciban el apoyo de los diferentes grupos municipales. Hoy analizamos estas cifras planteadas por el equipo de gobierno en su forma y en su fondo, con Javier Leoz, Aritz Romeo, Eduardo Val y Juan José Echeverría. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas bien. tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Aritz Romeo, ¿qué tal, Aritz? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros, por supuesto. Eduardo Val, ¿qué tal? Bienvenido, Eduardo. Muy bien, gracias. Gracias. Y Juan José Echeverría, ¿qué tal estás, Juan José? Buenas tardes. Buenas Muy tardes. Bien, gracias. Bueno, hablamos de 196 millones de euros de anteproyecto de presupuestos. Vamos a desgranar principalmente lo que puede interesar realmente más a la ciudadanía. ¿Por qué se caracterizan las cifras importantes que pueden salir o no adelante en el Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, básicamente es esa cantidad, 196 millones, está en el techo de gasto del propio Ayuntamiento. Tiene una serie de incrementos, uno muy importante debido a que hay que pagar el 25% de la paga extra que viene retrasada, que ya hay que incorporarla a estos nuevos presupuestos. Tiene 16 millones aproximadamente de gasto de inversiones. Una serie de incrementos en diversas partidas, fundamentalmente hay un incremento del 12% en la Concejalía de Bienestar Social y bueno, tiene una serie de equilibrios en función de esa limitación de la inversión. Ya, bueno, si la gente ha seguido la presentación, pues se habla de un ascensor en Mendellorri, se habla de las inversiones para el mantenimiento de la muralla, de las inversiones en ayudas a rehabilitación, en fin, bueno, una serie de partidas que son las que disminuyen. La verdad es que tiene una previsión de gastos 6,5 millones superior a lo que se consolida o lo que está previsto consolidar en el 2014, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto del 2014 es ya un presupuesto prorrogado, que ya es 5 millones de euros más bajo debido a esa imposibilidad de gastar los últimos ingresos corrientes que se consolidan o se prevé el cierre ya a partir de noviembre, con lo cual no se pueden hacer modificaciones presupuestarias. Eso hace que las amortizaciones en la deuda del Ayuntamiento sean importantes. Hay una previsión también para estos presupuestos de un 8% aproximadamente de amortización de deuda, con la cual la dejaremos en aproximadamente 100-101 millones de euros. En fin, es una deuda que se va amortizando poco a poco cada año es más baja, también debido a que ese exceso de ingresos que no se puede gastar por las prórrogas está destinándose a la amortización del crédito. Y bueno, en fin, es como están funcionando las cuentas. Grandes rasgos de ese anteproyecto de presupuestos, austeros y rigurosos según el alcalde regionalista. Eduardo Val, ¿cómo veis las cifras planteadas, presentadas recientemente ante los medios de comunicación? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, decir que por lo menos esta vez el señor Echeverría no ha dicho aquella cantinela de UPN, decir, ¿se está perdiendo un dinero? No, ese dinero que por la incapacidad de UPN de generar consensos y de conseguir sacar adelante los presupuestos, es verdad que al menos se está dedicando a amortizar la deuda, por tanto, frente a lo que alguna vez quiere transmitir el alcalde Maya, es mentira que se pierdan. Es verdad que si UPN tuviera un mínimo capacidad o cintura de consenso político, conseguiríamos mayor inversión para la ciudad, pero no se pierde. Pues son unos presupuestos, fíjese lo breve que ha sido la intervención del señor Echeverría y le ha dado tiempo a decir todo lo que van a hacer, pues hombre, muy pobres y muy continuistas, ¿no? Y además nos tendrán que explicar algunas cosas. ¿Por qué ese ascensor que Mendillorri necesita y por qué no ese otro ascensor previsto, tanto más necesario, en Echabacoiz, ese segundo ascensor, ¿no? Nos tienen que explicar cosas. Ayer empezaron a hacerlo en comisión, lo explicaron antes a la prensa, ¿no? No creo que tengan mucho interés en pactar con los grupos políticos cuando antes se entera la prensa que los propios grupos. Ahora nos lo están explicando, mañana el señor Echeverría también tendrá que dar cuenta de esas pocas inversiones previstas y veremos, pero los augurios son malos. Termino con una cosa, a pesar de esa incapacidad de UPN, la oposición de Pamplona, y no solo el Grupo Municipal Socialista, hemos dado los suficientes rasgos de generosidad y de saber estar a la altura de las circunstancias que, a pesar de no haberse generado ese consenso por parte de UPN, hemos ido sacando adelante aquellas inversiones imprescindibles y necesarias para Pamplona, algunas incluso apoyando el equipo de gobierno municipal y en otro caso, sobre todo, haciendo
lógicamente, mayor acento en el contenido social, pues con el resto de la oposición, de forma que hemos huido de una labor obstruccionista y sí que estamos por la labor de que Pamplona salga adelante. Bueno, sí que les voy a pedir a los concejales un ejercicio de resumen, no por ello con menos fondo o contenido. Solo quiero decir una cosa Todo de un hay que segundo. decirlo, para que podamos abordar también otros temas de la ciudad brevemente, porque también queremos conocer Si otras explico opiniones. todos los presupuestos en esta tertulia de 25 minutos, Eduardo, no habláis ninguno de los demás. Yo creo que tenéis que tener Bueno, alguna espero que oportunidad. podamos tener, bueno, pues al menos Bien. las ideas claras de cada uno de los grupos Si lo has municipales resumido y muy poder bien, Juanjo. abordar más de un tema, porque también tenemos otros temas sobre la mesa. Aritz Romeo, ¿cómo contempláis estas grandes cifras? ¿Qué se echa de menos? ¿Qué falta en ese anteproyecto de presupuestos? ¿Y qué sobra, si sobra algo? Bueno, yo lo primero tengo que decir que a veces me da la sensación de estar viviendo un déjà vu, ¿no? Cuando veo el proyecto de presupuestos para el 2015, porque son muy similares, prácticamente los mismos que el presupuesto que ya rechazó el Pleno para el ejercicio de 2014. Es decir, cuando el Pleno ya le dijimos el año pasado a UPN, miren, por este camino no, porque consideramos que es antisocial, que no fomenta la participación ciudadana, que no genera actividad económica, que no fomenta la cultura, que no fomenta el asociacionismo, pues resulta que nos vuelven a presentar prácticamente, efectivamente hay algunas cosas que han cambiado, pero prácticamente nos presentan más de lo mismo. Es decir, si vamos a las grandes cifras, ¿no? El área que más inversión o que más dinero tiene en el presupuesto de UPN es el área de seguridad ciudadana, con un 16% de los recursos, frente al 11% que tiene bienestar social. Es decir, con la situación de necesidad que tenemos, el recorte de facto que se ha aplicado durante todos los años que llevamos de crisis económica, desde el año 2008 hasta hoy por hoy, porque no aumentaban los presupuestos cuando aumentaba la demanda, resulta que tenemos al bienestar social en el 11%, seguridad ciudadana en el 16%. Pero si se ha vemos aumentado la partida de bienestar social, ¿no? Sí, pero seguimos en unas cifras ridículas y que desde luego no son suficientes para cubrir toda la necesidad social que hay. Un segundico, Juanjo. Sí. Luego, si quieres, explicas todo el proyecto y así, si explicas todo el proyecto, no proyecto, tenemos nada que lo decir más porque los ciudadanos importante, que entenderán si no, lo resulta antisocial que es vuestro difícil. proyecto. Mira, Adelante. desde el punto de vista de la generación de empleo, esto es gravísimo, porque solamente se va a dedicar a empleo, comercio y turismo un 1,4% del presupuesto. Es decir, las áreas del ayuntamiento que están encargadas de la revitalización de los sectores, de los motores económicos de la ciudad, solamente van a tener un 1,4% del presupuesto. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la democracia participativa y de, bueno, pues el fomento de la juventud, del asociacionismo, del deporte, al área de participación ciudadana, deporte y juventud, solamente se va a dedicar un 5% del presupuesto. Eso sí, un 16% a políticas de seguridad ciudadana. Pero vamos a ver, estos presupuestos en su estructura, las grandes cifras, son antisociales, no fomentan la democracia participativa, no fomentan el asociacionismo, no fomentan la necesidad de responder a la demanda social que hay hoy en día, no fomentan la necesidad de revitalizar la ciudad desde el punto de vista económico, de la generación de empleo, del emprendizaje, de la economía solidaria, de la economía social. Por lo tanto, esto es más de lo mismo. Por un ejercicio de responsabilidad, lo que deberíamos hacer es volver a rechazar estos presupuestos y buscar un acuerdo que genere consensos desde el punto de vista de la justicia social, de la democracia participativa, del fomento del asociacionismo, de la creación de empleo y de la generación de actividad económica. Eso es lo que necesita Pamplona y desde luego UPN está muy lejos de lo que necesita Iruña. Vamos a trazar las grandes líneas, lo más destacado, si hay algo positivo en ese anteproyecto de presupuestos o cuál sería, en este caso, Javier, bueno, el proyecto ideal para Pamplona desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían las claves de desarrollo de la ciudad, de mayores inversiones, de obras, si se pudiera, qué partidas debieran ser incrementadas en la medida de las posibilidades? Pues mira, precisamente para nosotros lo importante no son ni las grandes obras ni las grandes inversiones. Y por lo que hemos ido rechazando presupuesto tras presupuesto es porque hemos considerado que no se pone el centro o el foco en la cuestión social, que es donde en ese momento está el problema. El señor Echeverría dice, y bueno, lo dice porque lo ha dicho UPN y porque es como han presentado los presupuestos, hablan de que el área de bienestar social se incrementa un 12%. Hombre, teóricamente sí, porque la comparación la hacen con respecto al a los presupuestos prorrogados que vienen del año 2011. Hoy, que hemos estado analizando precisamente el área de bienestar social, porque queríamos ver si realmente esos incrementos son reales o no, lo que ha quedado clarísimo en comisión, reconocido tanto por el área de Hacienda como por el área de bienestar social, es que todas las grandes partidas que teóricamente se incrementaban se están proponiendo las mismas cantidades que se van a ejecutar en el año 2014. Por lo tanto, eso quiere decir
que realmente no va a existir ningún incremento en ese área de bienestar social. Y en ese sentido, tú planteabas las grandes inversiones, los grandes proyectos para Pamplona. Nosotros creemos que en este momento, y dada la situación económica, no es ese momento. Y, por ejemplo, pues bueno, nos extraña la presentación a bombo y platillo de un proyecto que en comisión no se ha trabajado nunca, como es el proyecto de ascensor en Mendillorri, que nosotros en principio no nos parece un mal proyecto. Hombre, nos extraña que sí hemos trabajado y hemos visto planos del ascensor en Echabacoiz, en la zona de Vistabella, para que los vecinos puedan acceder al centro de salud, que no sabemos qué ha ocurrido con él, pero es más, es que nosotros, en vez de priorizar un ascensor en Mendillorri, creemos que también hay que analizar, por ejemplo, qué está ocurriendo con los equipos de atención a la infancia, tanto en Mendillorri y Videberri como Lloar en Milagrosa, Aspilagaña, o creemos que un problema mucho mayor en Mendillorri es la falta de espacios donde se puedan reunir la gente joven, porque Mendillorri tiene una población joven que es un tanto por ciento muy importante y que no tiene lugares donde reunirse. Sí. Creemos que serían ese tipo de inversiones mucho más positivas para la ciudad. Hablemos un poquito de ese ascensor de Mendillorri. Para quienes no conozcan, vamos a dar algún detalle de dónde se ubicará y por qué se ha elegido este proyecto para esta zona de Pamplona. Entrando con el tema del ascensor de Mendillorri o comparándolo con el ascensor de Concepción Benítez, quiero decir que nosotros estamos priorizando el servicio a un número de ciudadanos determinado. Es decir, cuando tienes unas cuentas muy limitadas por el techo de gasto, hay que, no digo yo priorizar, sí, priorizar o poner en un calendario los que pueden ir delante y los que pueden ir detrás. Ahora mismo el asesor de Mendillorri va a dar servicio a un sector de población mucho más grande que el de Concepción Benítez, que también es un ascensor muy importante. Sin embargo, en Echabacoiz ya se ha ejecutado y está a pleno rendimiento el ascensor del Grupo Urdanoz y bueno, pues cada barrio va teniendo el centro de salud, Juanjo? Bueno, sí, pero cada barrio tiene problemas. Quiero decir, no solo es Echabacoiz el único que lo Echabacoiz tiene tiene también problemas Mendillorri. mucho mayores que los de Mendillorri, ¿eh? Bueno, y es un barrio mucho más deprimido hay y con más muchos en necesidades. general. Quiero decir que Sí. la cuestión es establecer ese tipo de brevemente. prioridades. Pero antes, Sí. perdona, Sí. sobre lo que había dicho antes Eduardo, hay una cuestión muy importante. Cuando nosotros decimos que se pierden, que este año 2014 se van a perder efectivamente 5 millones, no quiere decir que esos 5 millones se tiran a la basura. Es decir, hay 5 millones de ingresos que se podían haber destinado a esas inversiones, a este ascensor, a otra cosa, a incrementar el gasto social, y sin embargo, debido a la prórroga de los presupuestos, tienen que ir directamente a la Juanjo, amortización perdona, de crédito. explícalo bien. ¿No? Es así. Es el dinero Que se recauda. que se amortiza en préstamos es No. el que se puede pedir en créditos. No, y entonces no, lo que ocurre por la no, prórroga no es es así. que no se pueden pedir nuevos créditos. No es así. No estoy Es hablando de eso. exactamente No, así. en estoy Juanjo, explicando exactamente otro así. concepto. Por lo tanto, nosotros no vais a poder no. pedir 6 millones y pico de euros Que no es de así, nueva hombre, que no deuda. es así. Ya Y veo que por no lo cierto, entiendes. en septiembre del Si no lo entiendes, 2011, discutimos de cosas la casi señora imposibles. Elizalde nos anuncia que la deuda del ayuntamiento iba a ser de 91 millones de euros. Durante esta legislatura hemos estado en 115 y debido a las prórrogas presupuestarias, nosotros hubiéramos preferido que no hubiera prórrogas y se hubiera podido invertir ese dinero, aunque la deuda hubiera sido más elevada. Bueno, Debido esos son a los esas prórrogas, presupuestos. estáis Mira, reduciendo la deuda de 115, vais a terminar la legislatura, si se vuelven a prorrogar los presupuestos, en 101 millones de euros. Es decir, No, habréis menos, incrementado menos. en 10 millones de Ya euros. te la aseguro yo que deuda menos. En del cualquier orden caso, alquiler. Porque si hay Ese dato prórroga, de la ley es que importante. tiene toda la pinta Juanjo, de que la salvo va a haber, que des- volverá a haber una amortización extra de 15, Pero es decir, sobre la amortización de Extra 101. ninguna. Mira, no se en olviden cualquier los caso, préstamos Juanjo, que yo estaban creo ¿sabes previstos, qué que esa es ocurre? otra. Precisamente, Que y todo el por sector ello local de debiera- Navarra tiene una deuda de aproximadamente 400 millones de euros, de los cuales en este momento 110 corresponden a Pamplona. Al final de este ejercicio económico serán 101 por los 6 millones y pico que se van o algo más de 101. también Pero tenemos de 400 millones de euros, equivalente una cuarta población. parte es del Ayuntamiento de Pamplona. También Y vive dicho una esto, hay cuarta que parte de decir la población de Navarra en respecto a Pamplona, hay que decir que no me parece ninguna cosa respecto a las extraordinaria. inversiones, no hay en vuestro proyecto, en el proyecto de UPN, no hay ni una sola inversión que digas, joder, esto es lo que necesita este barrio, esto es lo que necesita la ciudad. Sí, Son bueno, unas inversiones no, muy pero, Juanjo, poco podemos- ambiciosas. pero podemos no discutir sobre priorizan las inversiones, necesidades Juanjo. sociales. Pero hay 16 millones Hablamos del sobre ascensor de Mendillorri. 196, Muy bien, el hay ascensor 16. de Mendillorri. Podéis hacer Mendillorri enmiendas. no tiene un desequilibrio Oye, dotacional, no no tiene un queréis problema hacer dotacional. enmiendas. Pero, Juanjo, Mendillorri si es tiene un que- problema de juventud, tiene un problema Sí, de que hay mucha bien. gente joven que no tiene locales donde estar, como ha dicho el ¿Sabes? señor Leoz. No Nah. tiene un problema de dotaciones. Vosotros Hay tenéis un barrios con problema- problemas de un dotaciones. problema como Está oposición San Jorge. Bueno, no nos que vamos a que entrar tenemos en habas este tema cortadas, brevemente, no, Eduardo.
un son momento. 196 de Juanjo, techo pero- de gasto y si tú pero- quieres poner aquí, tienes que Bueno, quitar vale, de es allá. imposible Y hablar. vosotros solo queréis poner y no queréis quitar. Para poner hay que quitar. No, hay que y para eso hay que priorizar. hacer Lo que enmiendas. pasa es que Ares, enmiendas Ares, que un digan, momento, Vamos a Ares, escuchar voy la a posición del poner Grupo aquí, Municipal voy a poner aquí. Socialista, Ares, Eduardo y eso es Abad. lo que no Pero queremos si hablamos nosotros. todos, no nos No, enteraremos nadie, efectivamente, pero bueno. vamos a hablar con un poquito Eduardo de Abad. orden, sí. No, porque lo que te pretendía decir antes, Juanjo, hombre, si es que tú lo has dicho. Pero si el problema es que sois incapaces de sacar siempre. un solo año las cuentas adelante. Porque no Y no os queréis. preguntéis por qué. Y lo primero que hacéis este Sabemos año perfectamente para por qué. rematar la legislatura, sí. Y por eso vais. Y en vez de dirigiros antes a los grupos políticos en comisión, lo presentáis a la prensa. Y luego vais a los grupos y decís, esto es lo que hay. Y me invento Pero ahora si- este ascensor. pero Perdona si un no- momento. si no la vais a y aprobar, aquel que hombre. teníais Si no necesitáis proyectado, aquel que habíais acordado, que duerme en el cajón del sueño de los justos, allí, que no os interesa para nada hacerlo en Vistabella, Yo voy a ahora os poner sacáis de la manga dos sin hablar ejemplos. con nadie, sin hablar con los grupos políticos, que estáis en minoría, un proyecto que abocáis al fracaso, Bueno, como todo- abocáis a tantas cosas todo al parece fracaso al indicar barrio de pequeño apunte Mendillorri. que no quería hacer. recibirá el Y a apoyo, otros ¿no? barrios de de los Pamplona. diferentes grupos Un municipales. pequeño apunte, Brevemente, Juanjo. Eso lo sabemos apuntes, desde cambiamos de Juanjo, asunto. cuando planteéis que no hacemos Tras esta enmiendas, intervención. os lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Primero, tenéis que generar confianza. En este proyecto de presupuestos habéis presentado dos inversiones estrella. Una, el ascensor de Mendillorri, y el otro, el plan de actuación comercial, de urbanismo comercial. Todavía no hemos conseguido que se nos presente ese estudio de urbanismo comercial. En la última mesa de comercio celebrada hace 20 días, resulta que había tantos temas que se retrasaba y iba a ir a un monográfico. Y del ascensor de Mendillorri jamás hemos oído hablar. Estos temas, para presentarlos en un presupuesto y que tengan el apoyo del resto de grupos municipales, previamente han tenido que ser presentados, han tenido que ser valorados, han tenido que ser trabajados. Claro. Es que todavía desconocemos los proyectos. Es más, es que nos enteramos del proyecto de presupuestos por los teletipos de las agencias de comunicación. Ni siquiera nos lo Cuando comunicasteis os a los enteráis grupos antes es por la antes, vía, cuando es por la después vía es oficial. después. Si os da De lo todas mismo, si no maneras, vais a pero apoyar en déjame ningún por favor, caso. Juanjo, que acabo enseguida. brevemente. Que acabo enseguida. La partida para dedicada a zonas degradadas, ¿cuánto tiene? ¿500.000 euros? 300. 300.000 euros, mira, aún pensaba que tenía 500.000. 300. 300.000 euros para zonas degradadas cuando son las zonas que necesitan mayor inversión. ¿Que hay algún plan para mitigar el desequilibrio que se está generando entre barrios? No es lo mismo vivir en Santa María la Real que vivir en el segundo ensanche. Y fíjate que son dos barrios que están pegados, ¿no? No hay ni una sola inversión desde el punto de vista de interés social, desde el punto de vista de interés de la revitalización urbana de determinadas zonas. completamente, No hay pero bueno. absolutamente nada. Y para Solamente hay captar, por más de lo ejemplo, más mismo. turistas, ¿hay un planteamiento así en los presupuestos o hacer de ciudad, Sí, una ciudad de tener congresos? cerrada la oficina de turismo de Pamplona a la que accedieron, que el gobierno de Navarra gratis et amore y por la cara cerrara la suya, UPN no abrió la boca porque habíamos hecho y habíamos propiciado algunos grupos que se abriera de forma permanente la del ayuntamiento y ahora resulta que de lunes a miércoles hasta el 31 de diciembre está cerrada, con la indignación consiguiente para turistas y visitantes de la ciudad en un sector clave para la generación de riqueza, ingresos y empleo en Pamplona como es el turismo en A ver, este caso. el Y en presupuesto un tiene- 1,4 tiene un de montón- presupuesto el para presupuesto tiene un plantear montón, ese tema, un montón ¿no? de matices, tendríamos que centrarnos uno por uno, como se está explicando en las comisiones, y no podemos pretender que aquí yo en 5 minutos te explique todas las no es partidas. posible. Si Este quieres, es otro tengo escenario, aquí un ¿eh? pequeño apoyo, Si vamos y os por os ese lo escenario empiezo a diferente leer, pero si os al lo empiezo a leer, ayuntamiento. podemos Si vamos estar aquí partida a una hora. partida no nos hace falta ni réplicas, explican por sí mismos los Exacto, eso presupuestos. ya en comisión. Aquí en la tele tenemos que contar los detalles más destacados, Pero ¿no? lo cierto es que está cerrada la oficina de turismo, de lunes a miércoles, cerrada. La nueva y flamante oficina de turismo, cerrada. Bueno, El impulso del turismo. otro asunto que he planteado, Pamplona como ciudad que pueda atraer congresos. ¿Es posible ahora mismo, por ejemplo, con la dificultad que hay para conectar Pamplona con otras ciudades Bueno, de España, por ejemplo, vía aérea? Pamplona está trayendo congresos, de hecho no hay más que leer el programa de congresos o de reuniones o jornadas que se sigue a través de Baluarte o a través de la Fundación CAN. Yo estaba en el Civican recientemente en uno sobre rehabilitación, es decir, es constante los congresos que hay en Navarra. Lo que pasa que, bueno, tampoco es una cosa, no es una mina de oro. Quiero decir que los congresistas que vienen a congresos más o menos intermedios, 200, 300 personas, no se pueden comparar con otros congresos que uno de ellos ya se hizo aquí, no sé si fue el año pasado, el Congreso de Alergología, que trajo a más de 1000 congresistas. Quiero decir que, bueno, es un asunto que tanto desde la Fundación, desde el Baluarte, como desde otros organismos se está estudiando y, bueno, los congresos en Pamplona se producen. Hay una buena infraestructura hotelera, hay una tradición de investigación
formación médica, etcétera, que hay 2 universidades que atraen a la gente, es decir, que congresos hay. Pero ahí, perdona, sí, Amaya, se tomó sí. una decisión en su momento, en el año 2011 ya 2012, que fue cerrar Pamplona Convention Bureau, que era el organismo creado por Cámara de Comercio, por hosteleros, por Ayuntamiento de Pamplona, por Gobierno de Navarra y con participación de las universidades para atraer esos congresos. Se dijo que por ahorrar se quitó la empresa y se iba a coordinar, pero se ha tardado en empezar a trabajar. Ahora se está empezando a trabajar, pero yo creo que se ha perdido año y medio que si hubiera seguido existiendo Pamplona Convention Bureau, hubiera sido un trabajo mucho mejor organizado. Nosotros creemos que Bueno, más ha que habido una atraer política congresos de como reducción forma de de... sociedades sí, públicas sí, y, yo, sí, y claro, pero ha las supuesto un sociedades enorme públicas ahorro que para crean la- economía, la- Juanjo, Sí, sí. son las que Bueno, no hay que Pamplona para cerrar. atraer turistas de esta naturaleza, Yo creo ¿no? que- Turistas o técnicos o especialistas que vienen a la ciudad, que pueden se alojan aquí, gastan aquí, cenan, comen aquí. ¿De qué forma, no, se podría Bueno, atraer? ¿Está preparada Pamplona para esto? yo creo que preparada sí, pero es una perspectiva interesante la que das, pero fundamentalmente lo que hay que, más que traer congresos para traer turismo, hay que traer congresos para traer conocimiento. Pamplona necesita que se traiga conocimiento. Es una ciudad con 3 universidades, no con 2, como ha dicho Juanjo, sino con 3 universidades, Bueno, y además efectivamente. con 3 universidades, la Universidad Pública de Navarra, quiero recordar que es campus de excelencia, está en Campus Iberus, entonces tiene conexiones con otras universidades del entorno, está también la UPV, que es muy cercana. Entonces lo que se trata es de impulsar Iruña como ciudad universitaria y a través de la eso UPV no es la vendrá tercera universidad de a Navarra, través ¿no? no, Sí. estoy hablando de la o sea, que me hablabas de la privada, UNED. de la UPNA y de la UNED, pero la UPV es una universidad que tiene muchas conexiones con Navarra, como lo es también la Universidad de Ladur, como y de hecho otras. muchos doctores de Navarra están en la UPV y están en la Universidad de Ladur. Pero bueno, en cualquier caso, fomentar y potenciar Pamplona como ciudad universitaria, eso nos traerá congresos, nos traerá conocimiento y por supuesto también traerá pues gente, turismo y en definitiva hacer de Pamplona un motor económico desde la economía del conocimiento. Pues perdisteis brevemente, una buena oportunidad porque con Donapea, pero bueno. No estoy veo- de acuerdo veo porque que- Donapea que podía según- haberse Bueno, quedado en está Pamplona bien, perfectamente. pero está en San Sebastián. Está muy bien Pero lo de estamos la dispuestos a auténtica pagar por desviar regalar, hombre, por regalar una tampoco puesta Está muy bien pública a cambio de nada. fomentar, El hecho fomentar y cierto- cuando llega la hora de la verdad, pum, Sí, fuera. eso era una Juanjo, el hecho cierto malversación es de que lo de bienes Pamplona públicos. Convention Bureau ya dijimos que era precipitado, sobre todo porque si se hacían las cosas bien, los relevos naturales, y se hubiera planificado mejor, no hubiera pasado nada, pero no ha sido precisamente una gran medida por parte de UPN, que puede ser que de ahorro, pero no todo se trata de ahorrar, porque al final el comercio, el turismo, la hostelería, etcétera, etcétera, es una fuente de ingresos fundamental. pero Para la vosotros- capital es probablemente lo que hace a la ciudad propiamente, es la principal fuente de ingresos, ¿no? Y eso es fundamental. Y UPN la verdad es que lo tiene, no voy a decir dejado de la mano a Dios, Sí, pero sí, tiene muchas pero- carencias. Y en cuestión de coordinación, porque al final son muchas áreas las que interactúan y son transversales, no se está coordinando suficientemente. Y de verdad que lo de la oficina de turismo, que esté cerrada, que no haya una Sí. sola oficina de turismo en Pamplona para el visitante de Pamplona de lunes a miércoles, es sintomático de esto que estamos diciendo. Pero Es vosotros sois muy escandaloso. especialistas en decir de dónde hay que poner, pero como tenemos un techo de gastos en habas Nosotros contadas, habilitamos una partida para esa oficina. ningunos especialistas Pero en decir de vosotros dónde hay Juanjo, que dejasteis poner. que el gobierno de Juanjo, Navarra cerrara es la muy oficina fácil. de turismo Hay que poner y a aquí, hay cambio que no poner sacasteis allá. ni el Hay que personal. poner más es- allá. es Habrá muy que serio. priorizar, Permitisteis habrá que que el gobierno de priorizar Navarra lo que hiciera. crea Permitisteis riqueza. que el Bueno, gobierno de No diferentes- priorizáis que ni jugáis- eso. diferentes- El que jugáis muy fácil. 1,4% del Opciones presupuesto para y a empleo, cambio comercio y de turismo. nada. No se les entiende, así que pueden seguir hablando, pero los espectadores no se enterarán de nada. 196 millones de euros contempla el anteproyecto de presupuestos, así me tengo que poner, señores Firme. concejales, les tengo que poner firme Pedimos realmente, perdón, Amaya, porque pedimos es perdón. difícil poder escuchar todas las opciones, pero yo creo que a lo largo de la tertulia, con cariño lo digo, por supuesto, bueno, hemos podido conocer las diferentes ideas que tienen los grupos acerca de las grandes cifras. Le toca en este caso a Unión del Pueblo Navarro gobernar la ciudad y, bueno, pues en este caso la oposición se queja de, bueno, pues esas grandes cifras porque en determinados aspectos no les convencen. En la mayoría de los casos el tema de bienestar social no es el adecuado o las diferentes opciones que plantean los grupos para atraer quizá más personas a la ciudad, pues también les diferencian. Pero bueno, nosotros queríamos conocer las opiniones y veremos a ver con qué resultados, si salen adelante o si se prorrogarán y qué consecuencias tendrá para los pamploneses la prórroga de los presupuestos del año. Muchísimas gracias. Hoy no hay tiempo para más. Juan José Echeverría, gracias. Eduardo Val, A ti. gracias a Javier Gracias, León Amaya. y gracias a Aritz Mil esker, muchas Romero. gracias.
pesar de esas dificultades que tenemos para entendernos, más o menos nos comprendemos, ¿no? Muchas gracias a todos y a ustedes. Espero que bueno, se mantengan ahí. Después de una pausa vamos a hablar de compras por internet y también hablaremos con el escritor Luis Landero, que está hoy en Pamplona y nos presenta su última obra.